Las ciencias físicas, biológicas, han brindado conocimientos que han permitido avances inimaginables en otras épocas, pero parece que las ciencias económicas no nos ha dado los conocimientos suficientes para superar la miseria. En gran parte de la humanidad se vive en condiciones miserables. ¿Por qué? Desgraciadamente, las ciencias económicas se han politicado. Se habla de izquierda, de derecha, de capitalismo, de socialismo, olvidando que las ciencias económicas en sí son principios universalmente válidos. Estos principios nos dicen que no podemos gastar más de lo que tenemos, que no podemos esperar de otros lo que no tienen, y que el ser humano es uno. Una persona humana no es repetible ni es promedio, ni puede haber soluciones para todo. Se deben crear las condiciones para que cada quien solucione sus problemas, pero no para que el Estado solucione nuestros problemas. El papel del Estado, recordemos, es garantizar los derechos fundamentales del ser humano, que son la vida, la propiedad y la libertad, y hacer justicia. Cuando el Estado logra esas finalidades, habrá generación de riqueza y la ciencia económica habrá cumplido su contenido. Podemos adentrarnos en el tema económico hablando claramente sobre los principios universales de la economía. Son 10 en total, pero nosotros especificaremos solo los que nos competen y el resto lo nombraremos. Para comenzar a hablar de ellos debemos saber que la palabra economía viene de la palabra griega economos, que significa la administración y gestión del hogar. Es fundamental entender que para elegir lo que nos gusta, normalmente tenemos que renunciar a otras cosas que también nos gustan. Esta es la idea fundamental del primer principio económico. Las personas deben tomar decisiones todos los días de la vida. En este momento, tú elegiste buscar esta información y una vez encontrada, elegiste leerla, cuando podrías estar haciendo otra cosa. No se puede hacer todo a la vez, hay que elegir. Mañana seguramente tienes que transportarte a algún sitio, ya sea tu colegio, universidad o lugar de trabajo. Se te presentan múltiples opciones para elegir a dicho sitio. Puedes usar tu automóvil, puedes usar el tren, puedes optar por usar el autobús o inclusive puedes irte con algún familiar o amigo. ¿Cómo te vas a ir? Cuando tienes que decidir entre una de estas opciones, estás aplicando el primer principio de la economía. Recordemos que los primeros 7 principios se refieren al individuo en sí, microeconomía. En sus principios son perfectamente aplicables en tu vida diaria. Al darnos cuenta que los individuos se enfrentan a disyuntivas que no nos dicen cómo tomar decisiones, sino que nos enseñan a elegir la opción más correcta entre 2 o más alternativas. Entonces, ¿qué beneficio me aporta este primer principio? Si tomamos en cuenta las opciones que tenemos disponibles, podemos completarlas mejor y así mejorar nuestras decisiones. Lo que creemos son las más acertadas. Las necesidades, bienes y servicios. Las necesidades primarias son aquellas que resultan impredecibles para la subsistencia. En cambio, las necesidades secundarias son aquellas que se pueden predecir de ellas. Bienes y servicios. Se clasifican según su grado de escasez. Los bienes pueden ser ilimitados, existen en cantidades suficientes como para atender a todo el mundo. O pueden ser económicos, que tienen un precio por su escasez. Según su función, los bienes pueden ser de consumo, lo que satisfacen directamente las necesidades humanas, o de capital, que son aquellas que satisfacen las necesidades humanas de manera indirecta. También, según su grado de transformación, los bienes pueden ser intermedios, los que no son capaces de satisfacer las necesidades para las que fueron creadas. Y los bienes finales son los que satisfacen las necesidades para las que los han creado. El acceso a bien tiene 2 tipos: público, aquellos que no incluyen a ninguna persona por su utilización; los privados, que incluyen a una o más personas si no están dispuestas a pagar.
El proceso económico se divide en las siguientes fases o actividades económicas. Voy a continuación mediante unas diapositivas. Los agentes que intervinieron en el sistema de economía de mercado son tres: las familias, las empresas y el Estado. Los familiares tienen un doble papel. Por una parte, son los propietarios de los factores productivos, tierra, trabajo y capital, y de los conocimientos asociados, la tecnología y el know-how. Por otra parte, son las unidades elementales de consumo. Por su parte, las empresas utilizan los factores productivos de las familias para producir los bienes y servicios que las familias demandan. Los intercambios entre empresas y familias se producen en los mercados. Las familias entregan los factores a las empresas y reciben a cambio las rentas, es decir, sueldos, salarios, beneficios y alquileres. El intercambio se produce en los mercados de factores, agencias de colocación, bolsas y ferias. Las empresas producen bienes y servicios que intercambian con las familias en los mercados de bienes y servicios, recibiendo a cambio el dinero gastado por las familias. En el sistema económico hay que distinguir, por tanto, entre flujos reales, que son los movimientos de bienes, servicios y factores, y sus contrapartidas monetarias, que son los flujos financieros. El Estado interviene de forma más compleja, es decir, detrae impuestos. El Estado interviene de forma más compleja, es decir, detrae impuestos, subvenciona a las familias y a las empresas e interviene en los mercados de factores y de bienes y servicios.